A veces cuesta entender por qué a las personas buenas le pasan cosas malas, si no hacen nada. ¿Por qué a un hombre tan íntegro como Job le pasó las cosas que le pasó? ¿Por qué a veces Dios permite que el diablo nos toque? A todos. En algún momento Dios ha permitido que el diablo nos toque. ¿Por qué cuando está todo tranquilo de repente aparecen las tormentas cuando vos estás re bien? ¿Por qué si somos fieles y obedientes al Señor nos ocurren cosas que no son agradables? Son preguntas que por lo menos yo me lo hago y estoy seguro que en algún momento vos te la habrás hecho o alguna pregunta parecida. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Para entender un poco esto, hay que entender lo que es la fe. La fe es una convicción. Vos tuviste fe al sentarte en el asiento. Te preguntaste si aguantabas la silla. ¿Alguno se preguntó, ¿me aguantaré la silla? ¿Alguno se preguntó? No. Usaste fe, creyendo que la silla te va a soportar. La fe es un estado también de la mente que se mantiene firme a pesar de las circunstancias que puedas vivir. La fe tiene que regir nuestros pensamientos y nuestras conductas. Es la que nos mueve a ser personas que podemos cambiar y empezar de nuevo. Porque para empezar de nuevo tienes que tener fe. Si no tienes fe, es difícil empezar de nuevo. Empezar un emprendimiento, un trabajo, una relación nueva, empezar una relación con tus hijas, con tus hijos, con hermanos que por ahí estaban rotas. Entonces necesito fe de creer que lo que voy a emprender me va a salir bien. Ahora hay dos tipos de fe, como alguna vez enseñé. Una fe que es negativa, esa que te dice, no, a mí no me sale nada bien, que ¿para qué voy a emprender algo si voy a fracasar? ¿Para qué voy a hacer esto o lo otro si me va a ir mal? Y cuando uno piensa en esa fe, el resultado va a ser que te va a ir mal. Ahora, si tú piensas en una fe en Dios que te va a ir bien, ese va a ser el resultado, te va a ir bien. Quizás no en el tiempo en el cual tú quieres la respuesta, pero si tú tienes fe en Dios, te va a ir bien. Encontraste Job, te di tiempo para que buscaras el libro de Job, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 al 3 y después vamos a desarrollar un poquito. Es interesante la vida de este hombre. ¿La encontraste? Muy bien. Dice, en el país de Uz había un hombre llamado Job. Era honesto e intachable, respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Job tenía 7 hijos, 3 hijas, tenía además 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos siervos. Era el hombre más rico del Oriente. La Biblia describe a un hombre empresario rico, que le ha ido bien en la vida, ha hecho buenos negocios. Como podrás ver, Job era sumamente rico, no era que solamente tenía algo de dinero, tenía mucho. Era muy próspero en todas las áreas. Un día llegaron los problemas a su vida. A pesar de tener riqueza, tener hijos, tener bienes, tener una tranquilidad. Desde el versículo 13 en este capítulo, después leerlo en tu casa, yo te voy a hacer un poquito de historia. Al versículo 19 narra lo que le pasa a Job.
Le roban los bueyes. Recién decía el texto que tenía mucho. Le roban las mulas y asesinan a sus empleados. Primer ataque del enemigo. ¿Dónde atacó? En la economía. Le saca sus recursos, sus bienes. Un poquito más adelante cae un rayo del cielo y le mata a todas sus ovejas y sus trabajadores. Vinieron los caldeos, otro pueblo enemigo, y le llevaron todos los camellos y mataron a sus siervos. Ya no solamente estaba siendo atacado en matar sus ovejas y demás, sino estaba tratando el enemigo de sacarle todo. Pero así no termina. Sus hijos y sus hijas mueren al destruir su casa. Fíjate la historia de este hombre. Estaba viviendo en paz, de repente le vino la desgracia. El diablo ahora atacó a lo que más quería, sus hijos, sus hijas. Todo lo que tenía, su comodidad, su prosperidad, desapareció en un momento. ¡Qué tremendo! De un momento a otro, lo que estaba bien se transformó en mal. Satanás lo atacó con furia y le quitó todo lo que amaba. Y uno se puede preguntar, ¿y dónde estaba Dios que no hacía nada para defender a Job? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué lo permitió si Job era un hombre fiel? Ahora, ¿cómo responde Job a estas circunstancias? Cualquiera de nosotros hubiese entrado en una desesperación. No tengo recursos, me mataron los hijos, toda la desgracia me llegó. Y lo más probable que cualquiera de nosotros haya caído en una depresión. Y algunos quizás hasta se animaban se pueden llegar a animar, a culpar a Dios. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Cómo sigue después de vivir estas circunstancias Job? Versículo 20 del capítulo 1. Anda a buscarlo. Todo lo que Job amaba lo acaba de perder. Fíjate cómo responde en el versículo 20. Job dice lo siguiente: cuando Job escuchó todo esto, toda la desgracia, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza. Esto es sinónimo de dolor, de tristeza, de angustia. Después se postró en tierra en actitud de adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo responderíamos nosotros a tanta desgracia? Pero este hombre respondió de una manera sorprendente. Desnudo vine, desnudo me voy, Dios me da, Dios me quita. Este hombre, Job, tenía convicciones firmes. Su fe no cayó por las pérdidas materiales que tuvo. No se preguntó por qué me pasa esto a mí, si yo soy dentro de todo bastante bueno. O por qué estoy pasando esto. Él respondió: el Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjate la respuesta. Tener convicciones firmes te ayuda en los momentos difíciles. Cuando tú estás convencido en lo que crees, a pesar de las circunstancias, te vas a mantener firme. Puede llegar la enfermedad, puede llegar la escasez, puede llegar la desgracia, la pérdida de un ser querido, pero si tú tienes convicción, si tú tienes fe firme, nada te va a mover. Es lo que estaba pasando con este hombre. Tener convicciones firmes te ayuda en los momentos difíciles, te hace
Satanás se estaba empecinando con Job. Le molestaba que Job le vaya tan bien. Y esto pasa hoy también. A nosotros nos está yendo re bien en el trabajo, en la empresa, me llevo bien con mis amigos, tengo buenas relaciones. De repente ocurre algo y hace que todo lo bueno que estaba viviendo se venga abajo. Si Job no estaba haciendo nada mal. Mira cómo sigue. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y este es uno de los diálogos más extraños que hay en la Biblia, por lo menos para mí. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Llegó el día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor, y con ellos también Satanás, para comparecer ante el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rodar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?, dice Dios. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal, aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo, sin motivo. Todavía mantiene firme su integridad. Estaba hablando Dios de una persona, de Job. Estaba hablando tan bien de Job que Dios dice: nadie es como él en la tierra. Y Satanás, en el versículo 4, dice: una cosa por la otra, respondió Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y herilo, a ver si no te maldice tu propia cara. ¡Qué tipo desgraciado! ¡Qué tipo malvado el diablo! ¿Cómo se le ocurre charlar con Dios de esta manera? Sácale las cosas, vas a ver cómo va a maldecirte. Y Dios dice: muy bien, está en tus manos. Dios le da permiso al diablo para que lo toque. Está en tus manos. Eso sí, le puso un límite. Respeta su vida, no lo mates. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir aún más a Job con dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse. ¿Qué más le podía pasar a este hombre? Ya pasó la prueba de la pérdida de sus bienes y de su familia, de sus hijos. Ahora Satanás va directamente por la persona de Job. Ya le pegó donde más dolía, los hijos. Le sacó los recursos, pero como no renegó contra Dios, ahora va contra su persona. Y hiere a Job con una sarna, desde los pies a la cabeza. Imagínate tener llagas en todo el cuerpo. Tremendo. Ahora no solo atacó la parte afectiva, la económica, ahora atacó la parte del cuerpo de Job. Ahora, ¿por qué permitió esto Dios? Que es mi pregunta. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Qué más podría venir sobre este hombre? ¿Por qué Dios le permite a Satanás que vaya y lo toque? ¿Qué más le podría venir? ¿Qué otra desgracia le podría venir al pobre Job? Versículo 8 del capítulo 2. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de tejas. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y morite. ¿Cuánto quieres tener una esposa así? Madre mía. Su propia esposa es
se transforma en una persona que le dice, pero maldecí a Dios y morí. Y suelta una palabra de desánimo sobre Job. ¿Por qué? ¿Por qué le ocurren tantas cosas malas a la gente buena? ¿Cómo contesta este ataque Job? Versículo 10. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca las malas? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. ¿Qué integridad tenía este varón? ¡Qué íntegro! ¡Qué persona convencida de lo que creía! Le dice a su propia mujer, eres necia, eres... ¿Cómo vas a decir una cosa así? ¿Acaso vamos a aceptar solamente las cosas buenas? ¿Y por qué no las malas? Pero es duro y es difícil hablar de esta manera como habla Job. ¡Qué fe en Dios que tenía Job! ¡Qué convicciones tan firmes! Nada lo podía sacar de su centro. Ni la pérdida económica, ni la pérdida afectiva, ni la pérdida de su salud. Nada lo movía a Job de su convicción. Y era tan firme su convicción que estaba dispuesto a aceptar también lo malo. Ninguno de nosotros nos gusta lo malo. Y nos cuesta aceptar que venga algo malo, porque no nos gusta. Ahora Job estaba tan convencido de su fe en Dios que aceptaba aún lo malo. Y nunca dudaría del cuidado de Dios. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios hace silencio mientras Job está siendo atacado tan fuertemente por el diablo? ¿Por qué Dios hace silencio cuando nosotros estamos siendo atacados? ¿Por qué muchas veces nuestra vida está siendo zamarreada de todos lados y parece que Dios está lejos? Parece que Dios no le interesa. ¿Sabes? Hay silencios de Dios que son tan fuertes, hablan más que 1000 palabras. Los silencios de Dios muchas veces hablan más que 1000 palabras. ¿Por qué actuaba de esta manera el Señor con Job? ¿Sabes? Dios conocía perfectamente a Job y conocía su fe, que a pesar de todas las cosas malas que le estaban pasando, jamás iba a renegar o a hablar mal de Dios. Dios conocía a Job. Dios lo conocía íntimamente a Job. ¿No te ha pasado que cuando más necesitas la voz de Dios, Él hace silencio? A veces esperamos una respuesta, que el pastor me diga algo, que un hermano venga y me abrace y me dé una palabra. No hay nada. Dios hace silencio. Ahora, ¿por qué lo hace, no? Estoy seguro que aquí hay personas que hace años que claman a Dios y todavía no reciben respuestas. Hay silencio. No hay respuesta de ningún tipo, ni señas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Una de las cosas que estaba seguro Job era de que Dios jamás lo iba a dejar solo, a pesar de que estaba perdiendo todo. Le quedaba todo. Perdía todo, pero le quedaba todo, llamado Dios. Los silencios de Dios no quiere decir que no esté a tu lado. Los silencios que hace Dios no quiere decir que no
¿Por qué te digo que Dios camina siempre al lado nuestro? Jeremías 20:10, escucharon lo que dice: Dios está a tu lado como poderoso gigante y todos tus enemigos desaparecerán como la niebla de la mañana. Esta es una promesa. Job sabía que Dios caminaba al lado de él a pesar de las dificultades que le tocaba vivir. Estoy convencido que todos los ataques que hemos estado pasando durante los 15 años que estamos en este lugar son parte de un proceso. Son para hacernos más fuertes en nuestra fe. Los procesos personales que nos tocan vivir están creando en ti músculos espirituales más fuertes, personas más fuertes, matrimonio más fuerte, familia más fuertes. Porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Ni la pérdida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni los ataques, ni las enfermedades tienen que movernos del amor de Dios. Si has estado pasando por ataques del diablo, hoy quiero declarar sobre tu vida que estas pruebas, que estas dificultades que están viniendo sobre tu vida servirán para un tiempo de mayor gloria, de mayor unción y de la mayor prosperidad. Escucha, los procesos tienen que ver con esto. Mayor peso de gloria sobre una persona que se anima a creer en medio de la dificultad. Pastor, no tengo trabajo. Pastor, me falta esto. Estoy pasando la enfermedad. Dios se va a glorificar en medio de esa prueba. Dios sabía quién era Job, conocía su fe, sus convicciones y sabía que nunca negaría su fe a pesar de las circunstancias. Pero qué difícil que es cuando uno está pasando por ese proceso. Todos nosotros hemos pasado y algunos estamos pasando ciertos procesos. Qué difícil que se hace. Cuando no hay nada en la cena, cuando mi salud está fallando, cuando vienen los problemas de relaciones en pareja, en matrimonio, que no nos entendemos. ¿Sabes? En ese proceso Dios está caminando a tu lado. Las pruebas son el gimnasio de los hijos de Dios. Hay que saberlas tomar. No son agradables para nada, yo no las quiero, pero son necesarias. Ahí los músculos espirituales crecen y se hacen fuertes. Si tú estás pidiendo paciencia, ¿cuánto pides paciencia? Te va a venir la prueba. Porque en medio de la prueba uno pacientemente espera al Señor y Él vino a mi socorro. Entonces, cuando uno está pasando dificultad, tenés que preguntarte: ¿dónde está Dios? Al lado tuyo, dentro tuyo. Nunca te va a dejar sola ni solo. La última prueba que tuvo que ver, que tuvo que pasar Job, ya pasó por la pérdida de los bienes materiales, los afectivos de los hijos, de su salud, pasó por la prueba de su esposa. ¿Qué más le podía pasar? Ahora vienen sus amigos. Esos amigos que son de confianza. Esos amigos que vos te juntás a tomar mate, te compartís algo, vienen y hablan. Job se había sentado con muchos de ellos a tomar mate, vamos a suponer que tomaban mate. Y los amigos, después de ir a tu casa, en la narrativa dice, uno de los amigos: algo hiciste mal, por algo te está pasando esto, ¿dónde pecaste? ¿Qué hiciste? Has pecado, por eso has caído en desgracia. ¿Algún amigo te dijo algo parecido? Algo hiciste.
Por algo estás viviendo lo que estás viviendo. Alguna macana te mandaste. Entonces los amigos de Job vinieron a acusarle. El diablo estaba utilizando aún a sus amigos. Pero Job se mantuvo firme en su fe. A veces nuestros mejores amigos hablan sin saber, porque no saben lo que uno está viviendo, no sabe lo que está pasando dentro de mi casa, no sabe que no tengo un peso en el bolsillo. Muchas veces los amigos hablan por hablar y dicen cosas que no deberían decir. Juzgan cuando no saben lo que está pasando. Personas amadas que dicen palabras que hieren. Estoy seguro que Job no le gustó para nada que sus amigos dudaran de su fe. Que le dijeran, algo hiciste, por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Amigos, en esas circunstancias es cuando los hombres y las mujeres de convicciones firmes sacan sus mejores armas. En la prueba, en las dificultades, cuando hablan mal de vos, cuando dicen cosas que no son verdad, los hombres y las mujeres de convicciones firmes sacan sus mejores armas. Una de esas armas es el perdón. Qué difícil que es perdonar a alguien que está hablando mal de vos, ¿no? Es difícil. Cuando la vecina habla mal, cuando el compañero de trabajo está hablando mal y yo tengo que perdonarlo. Una de las armas es el perdón. Otra de las armas es la convicción, la fe, que te mantiene firme a pesar de. Otra arma es la oración, pero no por vos, sino por ellos. Por lo que te estás causando mal. Ese es más difícil. Cuando oramos por nosotros mismos es fácil. Ahora cuando tengo que orar por aquel que me está causando dolor, daño, me está hiriendo, qué difícil que es orar. ¿Saben? Allí en la cruz estábamos todos nosotros también, simbólicamente. Y una expresión que hay en la palabra que dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. Jesús estaba siendo maltratado de todo lo peor. Y Jesús oró. No saben lo que hacen. Cuando te juzgan mintiendo, nunca guardes rencor. Nunca guardes bronca, odio, o decir palabras, ya me la vas a pagar. Ya me la vas a pagar, vas a ver. No digas nada. Había una maestra, yo nunca me olvidé de esto, que hace mucho que iba a la escuela. Nos decía siempre, boca cerrada, no entra boca. No digas nada, deja que Dios haga justicia. Algo que yo conté hace un tiempo, yo estuve soportando un año que me llamaran que era ladrón. Yo trabajaba en una distribuidora y empezaron a haber faltantes de mercadería, muy cara, de mucho valor, pero era mucha mercadería. Y todos pensaban que yo era el que robaba porque yo era el que tenía la llave del depósito donde estaba la mercadería. Y un año estuve esperando la justicia de Dios, pero que todos los días alguien decía, este se está llevando la mercadería. Hasta que un día Dios hizo justicia. Agarraron uno de los vendedores que tenía la empresa, el chomaral, un camión completo cargado de mercadería muy cara. Él había sacado, en algún momento que yo me descuidé, sacó una copia
la llave del depósito e iba y sacaba cosas y lo engancharon y no pudo justificar por qué tenía el camión cargado con mercadería. ¿Sabes, Emilce? ¿Sabes? Dios siempre hace justicia. Siempre hace justicia, no te distraigas. Entonces, más vale callar que hablar. Esperar que Dios haga justicia. ¿Sabes cómo termina la historia de esto del depósito? Pasó el tiempo, lo encontraron, un día caminando con mi esposa por el centro de Neuquén se nos acerca una chica que era la administrativa de la empresa y nos saluda, me dice, ¿todavía tenés el super kiosco? Nunca tuve un super kiosco, le digo. Ella seguía pensando que yo me había robado las cosas. Ahora, ¿cómo termina? Se cierra la empresa, me indemnizan e hicimos nuestra casa. Dios nos bendijo porque cerramos la boca. Ahora, si yo me volvía loco buscándolo para golpearlo y todo lo demás, ¿saben? No iba a ser la justicia de Dios, iba a ser mi justicia. Job se cayó la boca. ¿Cómo termina la historia de Job? Capítulo 42. Buscalo, te doy tiempo. Versículo 10 y en adelante. Es interesantísima la vida de este hombre. Capítulo 42, versículo 10. Acordate que estaban los amigos acusándolo, mintiéndolo. Ahora, mira cómo responde Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces, todos sus hermanos y hermanas de anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron, lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 burras, y además Dios dio a Jacob otros 7 hijos y 3 hijas. En toda la tierra, escucha, en toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre le dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. La historia de Job. Dios trajo sobre Job mucho más de lo que había perdido. Por supuesto que habría dolor por la pérdida de sus hijas y sus hijos, pero tuvo nuevos hijos. Por eso, queridos, los procesos, las pruebas, las dificultades no mejoran. Claro que son difíciles, son dolorosas, pero si tenemos convicciones firmes, si nuestra fe no cae, si no guardamos rencor hacia las personas que nos ofenden y entendemos el proceso que vivimos, Dios te dará una victoria tan grande que sorprenderá a muchos. Así que no le tengas miedo a los procesos, no le tengas miedo a las que te hablen mal de vos. Dios hace justicia. Hoy declaro en el nombre de Jesús que la segunda parte de tu vida, Dios te rodeará de todo bien y que su bendición se va a alcanzar. Dios te dará en la segunda parte de nuestras vidas. Yo tomo esta promesa para mi vida, para mi familia, te rodeará de
Mantente fiel, firme en tus convicciones. Hoy quiero decirte que si has estado pasando luchas, bienvenido al club. Bienvenido al club de las luchas. Si estás pasando pruebas, lo que viene es para ti. Y quiero que abras tu corazón y tus oídos espirituales para lo que viene. Y tómalo por fe. Todo proceso que vivís tomado de la mano de Dios trae lo siguiente: restauración en tu bienestar, lo que el diablo te robó. Lo que el diablo te robó. Yo no sé qué te robó, pero vamos a suponer que te robó el auto, te robó recursos, te robó familia, te robó tiempo, te robó cosas que amabas. Esta segunda parte, Dios va a restaurar tu bienestar. El Señor te dará el doble de lo que antes tenías. Yo lo quiero, yo lo tomo. Restaurará relaciones que se rompieron a través de los años por distintas cosas. Vendrán las bendiciones económicas a través de personas. Dios va a bendecir a la iglesia a través de personas. Dios traerá los recursos que necesitamos para contrarrestar. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Pero Dios enviará recursos sobre tu vida y sobre la iglesia. Llegarás a ser, escucha, muy anciano, porque Job fue una persona que terminó con muchos años. Y tendremos buenas años. Y vas a poder bendecir a tu descendencia. Yo en estos días, bueno, hoy al mediodía también, hace unos días atrás, estaban nuestros nietos que ahora están en Necochea, y lo mirábamos como han crecido, se han desarrollado y Dios nos ha permitido verlos. Y nunca me olvido de Gaby parado aquí en el otro escenario que había, mientras el templo estaba todo. Gaby era así chiquitito, ¿sí? Estaba parado aquí y él bendecía a la iglesia. Estaba parado aquí. Yo sé que no era ni consciente de lo que estaba haciendo, pero él estaba profetizando sobre la iglesia, un niño chiquitito. Pero ese niño hoy tiene 13 años y Dios nos permite verlo crecer. Ya cambió su voz, ahora habla así medio gruesa. Tiene 13 años. Alan hoy se bautiza, el hijo de Marco. Entonces, Dios nos permite ver nuestra descendencia, pero ¿sabes? Va mucho más allá. Si vas a vivir largos años, Dios te va a permitir no solo ver los nietos, sino los bisnietos. Porque te han mantenido fiel. Yo veo a mi mamá y hoy está viendo sus bisnietos. Hoy lo va a ver bautizarse. Dios es fiel. Por eso la promesa es que viviremos larga vida, tendremos salud y veremos nuestra descendencia. ¿Qué mayor riqueza se puede esperar un ser humano que ver la mano de Dios en nuestras vidas? Dios nos creó para grandes cosas y su bendición está sobre todo lo que le busca, no lo que va de vez en cuando visita. Dios trae esa palabra por aquello que le busca. Dios te ha hablado y te levanta de lo que has estado viviendo en las pruebas, en las dificultades. Dios hoy te levanta de todas pruebas, de todo proceso que has estado viviendo. Job terminó su vida en victoria, a pesar que el diablo le hizo la vida imposible, como te la hace a vos y me la hace a mí. Pero cuando tu fe se mantiene firme, Dios trae victoria. Este proceso que nos toca vivir o que te toca vivir, está abriendo un nuevo camino donde serán reveladas cosas que antes no podías ver. Hay procesos que te llevan a una intimidad mayor con Dios. ¿Cómo termina Job? Escuchad.
capítulo 42, versículo del 1 en adelante. Yo conozco que todo lo puedes, dice Job, y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas había oído, ahora mis ojos te ven. Un nuevo nivel. Job conocía a Dios, sabía que era el proveedor de lo que tenía. Job sabía quién era Dios, pero dice, de oídas te conocía. O sea, había escuchado de él. A lo mejor a vos y a mí te pasa lo mismo. Yo sé que Dios existe, yo sé lo que hace, he escuchado que puede hacer milagros, he escuchado que me puede bendecir, pero sabes, hay un nivel en el cual tenemos que entrar, que es poderlo ver. Poderlo ver. Más ahora mis ojos te ven. Job entró en una dimensión que ya no necesitaba escuchar, porque ahora veía. El nivel de la intimidad. El nivel donde Dios te habla, donde Dios lo ve. Constantemente haciendo cosas a favor tuyo. Qué maravilloso final de la vida de un hombre. Lleno de pruebas, lleno de dificultades, pero con un final glorioso. Imagínate, si le dejó testamento, le dejó cosas a sus hijas, a sus hijos, le dejó herencia mayor de la que tenía. Pero la mayor herencia que le habrá dejado fue conocer a Dios. Amén. No de oída, sino que ahora mis ojos te ven. ¿Qué proceso él dejó? Pero este proceso le trajo un mayor nivel de intimidad, un mayor peso de gloria, una mayor revelación, un mayor nivel de comprensión de quién era Dios. Dios no es Papá Noel, que le tenemos que estar pidiendo. No, Dios habla cara a cara con él. Charlar con él constantemente como con un amigo. Por eso Job dice, yo escuchaba que Dios me puede bendecir, pero ahora yo sé que Él es el que me bendice. Ahora lo veo. Intimidad. Ya no hablaría de lo que se dice de Dios, sino que sus ojos fueron abiertos y mira a Dios tal cual es. Por supuesto que Dios no es materia, pero sabes, lo puedes ver. ¿Lo ves? En tantas cosas. Cuando a la mañana abrir la ventana y escuchar el canto de los pájaros, el amanecer, estás escuchando a Dios. Lo estás sabiendo en su creación, porque la creación habla acerca de Él y habla de Él. Cuando los ojos son abiertos, todo te va a maravillar, todo te va a parecer hermoso. ¿Sabes por qué? Porque ves a Dios en Él. Cuando miras una flor, cuando miras a la persona que amas, allí está Dios. ¿Sabes? Tu proceso es necesario. Tu proceso era necesario. El proceso que vivieron la familia Figueroa fue necesario. Se lo imaginó hace unos días. Fue necesario, duro, pero necesario. Y así cada uno de nosotros hemos vivido distintos procesos necesarios. Dios es soberano y si tú le entregaste la vida a Jesús, Él permitirá algunas cosas para que tu desarrollo integral sea mayor. Él va a permitir algunas cosas que te ocurran. Por eso nunca reniegues contra Dios. Si estás pasando una lucha, agárrate más a Dios. Agárrate más de Él. Claro que nos cuesta entender cuando estamos en medio de la guerra. Pero si tú te mantienes firme en tu fe,
bueno, crecerás. Será próspero y nunca vas a renegar de Dios, porque estás convencido de quién es Él. Por eso nunca reniegues por lo que estás viviendo. ¿No es agradable? Seguro. Pero Señor, ¿por qué me permitís vivir esto? Y Dios te lo va a decir, te lo va a hablar. A veces va a ser silencio, pero al final vas a entender por qué pasó. ¿Son cosas duras? Sí. Pero allí están tus músculos espirituales ejerciéndose para que crezca, te desarrolle y te hagas fuerte. Solo mantente firme, como viento invisible. Escucha 1 Corintios 10:13. El apóstol Pablo vivió situaciones extremas. Si lees la historia del apóstol Pablo, las pasó a todas. Y escribe lo siguiente, las escribe a nosotros. En la posición que estaba Pablo, diciéndonos, muchachos, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. O sea, ¿está pasando prueba? Es porque la tienes que aguantar. Dios confía en vos y confía en mí. ¿Está pasando dificultades? Dios sabe eso. Pero Dios confía en vos. ¿Sabe qué? Dios dice, este la va a aguantar. Y de esta va a salir fuerte. ¿Vos creés que Dios no sabía lo que estaba pasando con Job? Claro que sí. Pero sabía quién era Job. Más bien, cuando llegue la tentación, Él, Dios, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Resistir es estar en guardia. Resistir es estar haciendo fuerza para que la tentación no me venza. Para que esa tentación no ocupe el lugar que quiere que el diablo venga y ocupe. Porque todos somos tentados. Aún Jesús fue tentado, pero no pecó. El apóstol Pablo dice, ustedes muchachos tranquilos, yo ya pasé de todo, mirá, pero ¿de quiero escribir esto? No se preocupen. No han sufrido ninguna tentación que no sea común al ser humano. Está diciendo, muchachos, esto les va a pasar. La tentación de llevarme algo de la uno. La tentación de mirar lo que no me pertenece. La tentación de tener pensamientos que no tengo que tener. El apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Yo también lo viví. Pero tranquilo, Dios te dará la salida para que puedas resistir. La historia de Job es la historia tuya y mía. Quizás no en el extremo que le tocó a él. Pero todos nosotros hemos pasado por tremendas pruebas de distintas índoles. Y si estás aquí, es porque te has mantenido firme. ¿Te has peleado? Sí, te has peleado. Te ha costado y a veces bajaste la guardia, pero Dios sabía quién eres. Dios sabía que podías resistir. Y si todavía no salís de esa prueba, tranquilo, Dios está a tu lado. Cierra tus ojos, por favor, quiero orar